Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien y tenemos que avanzar, ¿sí? Porque este mes y el que viene tenemos muchos feriados, espero que se terminen ya los feriados para los cursos de jueves y viernes, porque ya lo vengo pasando, ¿no? El viernes que viene, saben que es no laboral, no laborable. El instituto sí lo toma. Justamente hoy estaba preguntando a la coordinadora y me dijeron que no hay clase, ¿sí? Yo consideraba que sí, porque si es el primero, bueno, me dijeron que no vamos a tener clase así en vivo. Pero directamente yo dije, no podemos un día más, dejar un día más sin clase, entonces vamos a rendir, ¿sí? Vamos a habilitar el cuestionario de educación, concepciones, que lo vamos a terminar ahora, y rendimos el próximo viernes a las 6 de la tarde, estará habilitado, normal, como si tuviésemos clase, ¿no? Ustedes ingresan, realizan el cuestionario, como lo vienen haciendo, y después rendimos los otros temas que nos van a quedar, ¿sí? Y me imagino que ya no tenemos más feriados, ¿no? Nos queda uno que es el 25 de mayo, pero creo que no cae ninguno de los días que tenemos nosotros. No vi tampoco. A ver, no lo sé, creo que es un día martes, no lo sé. No vi todavía. A ver, lo vemos ahora. Es un día domingo. Listo, no nos toca a nosotros. Así que a partir de este próximo mes ya vamos a tener normal, sin ningún tipo de feriado, ¿sí? Bueno, avanzamos, vemos esta concepción que tiene muchos aspectos para analizarlo, que podríamos, ¿no?, en algún momento darse, ¿no? En la Argentina no está presente. Yo les dije que esta concepción está presente en otros países, en México, en Colombia, sí utilizan esta metodología incorporando esta concepción, ¿sí? Aquí se llama Sanduri, ¿sí? No es Samburi. En algún momento se ha comentado, ¿no?, que podía ser Samburi. No lo es así, ¿no? ¿Por qué no va a ser así? Porque es elaboración, creación, ¿no?, de esta escuela, y se llama Escuela Samburi. No puede llamarse Sanduri. Lo aclaramos ahí porque en algún momento me lo han preguntado. Miren en qué época fue creada esta escuela, ¿no? Los años 1968, hace muchísimos años ya. ¿Y quién es el representante, el protagonista? Daniel Greenberg, ¿sí? Ahí tienen una imagen por si lo conocen, ¿sí? Él dio lugar a que se haga conocida, ¿no?, esta concepción, donde es muy similar, ¿se acuerdan a la proyectiva que hablábamos? Bueno, no la semana anterior, sino la anterior, donde sí destacábamos que el rol protagónico sí lo tenía en este caso el alumno, ¿sí? Acá nosotros no damos la propuesta, sino que el alumno es el que decide qué desea estudiar, qué desea aprender, ¿sí? Sería una especie de talleres donde el alumno va rotando, va eligiendo, ¿sí? Y donde tiene una característica que vendría a ser que va a rotar, ¿sí? Y también el alumno puede permanecer con varios alumnos de diferentes edades. Ese tema dio también para hablarlo en algún momento, porque siempre se dice que los cursos están acorde y los contenidos están diagramados de acuerdo a la edad, ¿no?, a la madurez que va teniendo el alumno y a las capacidades que puede ir teniendo de acuerdo a su desarrollo. Bueno, en este caso no se considera, ¿sí? Aulas diversas, ellos lo manejan como algo favorable, ¿sí? Sí tiene algo, no sé si eh, de desventaja, ¿no? Porque no tiene unos programas formativos, ¿sí?
no está establecido, no hay, supónganse, hay una planificación, el docente sí va a guiar, va a acompañar, va a realizar una especie de planificación, pero no va a haber un programa como lo venimos conociendo o como ustedes cuando cursaron seguro la secundaria lo vieron. No, no, en este caso no hay programas, ¿sí? Así como ustedes lo conocieron y que yo se los he leído el primer día, no lo tenemos. Vamos a analizar algunas características más que va a dar muchas veces esta concepción para debate, para analizarla, si sería posible eh, que la tengamos aquí en nuestro país. No lo sabemos, hay que esperar hasta el 2030, ¿no? Que deja de tener vigencia el plan maestro, ¿sí? Que lo dijimos. Fíjense estas características, ¿no? La libertad, acá hay libertad de ideales, o sea que los alumnos van a recibir diferentes contenidos, ¿sí? Es muy parecido a la actualidad, pero en este caso nosotros tenemos bien organizados de acuerdo a las edades. Sí se considera que puede haber una mejor relación entre los profesores y los alumnos, y bueno, yo creo que en todos, ¿no? Depende también la predisposición del docente y de los alumnos, y en este caso sí, yo voy a establecer que cuando tenemos estudiantes con alguna capacidad diferente, también se puede dar una buena relación. Depende del acercamiento y que nosotros conozcamos cómo podemos dirigirnos a ellos, ¿sí? Yo lo digo porque a mí me sucede en ese caso, ¿sí? Buscamos la vuelta, como se dice, ¿no? Vemos cómo sería la posibilidad de algún acercamiento, ¿no? Por supuesto guiados por su profe, por su profesor, ¿no? De enseñanza especial, que nos va a guiar a nosotros, a ustedes también, ¿no? Como preses. El aprendizaje tiene un manejo más liberal y sí, desde el hecho de que no hay un programa, sí hay planificaciones, las aulas, como dijimos, son diversas. Fíjense, el docente hace un papel de guía, por supuesto, siempre lo va a hacer, pero en este caso decimos que no impone que el alumno deba realizar determinado contenido o determinada actividad. El alumno elige, ¿sí? Va a rotar, como decimos. Sí se puede dar diferentes temáticas donde el alumno decida si quiere realizar arte, si quiere realizar tal vez ciencias sociales, humanidades, dependerá, ¿no? Lo que el alumno esté dispuesto a realizar, ¿sí? Lo veo un poquito complicado llevarlo adelante aquí en nuestro país, pero uno no sabe. Tenemos más características, ¿no? Para contarles en cuanto a esta concepción, a esta modalidad. Este modelo sí va a tener estos dos principios básicos y fundamentales, ¿no? Que son la libertad educacional, lo dijimos, va a estar presente porque el alumno decide, las aulas diversas, no hay programas, como lo dijimos recién. Sí puede incorporarse tecnología, eso sí, lo estamos viendo en la actualidad, lentamente en todas las áreas se está incorporando. Vamos a decirlo desventajoso también. Las herramientas tecnológicas están presentes en las instituciones. Vamos a ver si se da, ¿sí? Veremos. Eso depende del servicio de Internet, depende también la disponibilidad de computadoras, ¿no? que tenga y que la institución también puede tener contactos, ¿no? Dirigirse a los ministerios, solicitarlos, eso también, ¿sí? Acá nosotros decimos que tiene que ver con un gobierno democrático, no tiene nada que ver con política, no, 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 no. Nosotros decimos acá gobierno democrático porque todos participan, ¿sí? Desde dirección, ¿sí? Sí están fijados los niveles
por supuesto que tienen que estar directivos, todo el plantel de docentes, maestranza y todo el plantel completo. Por eso decimos que es a través de un gobierno democrático. Todos participan en esta formación. ¿Todos haríamos de guía de nuestros alumnos? Sí, esa sería la razón, ¿sí? Después, cuando hablamos en cuanto a las clases, yo les decía que no hay programas, tal vez puede haber una planificación, por supuesto que es nuestra herramienta, no nuestra ruta, que decimos para poder realizar una clase. En ese caso sí tenemos, sí va a haber una planificación, cada docente la debe realizar, sí va a estar corregida, analizada, vista por una psicopedagoga, ¿no? Quien es la que nos va a guiar, una asesora en ese caso pedagógica. Acá está, fíjense, decimos mezcla de edades o diversidad de edades. Acá los alumnos no están separados, ¿sí? Podemos tener alumnos de 13 con alumnos de 16, de 17, 14, un aula bastante diversa. Puede traer alguna serie, tal vez, de inconvenientes, pero será que habrá que organizarse y decidir cómo podríamos manejar este tipo de aula, ¿sí? Donde tenemos edades que depende mucho la maduración, ¿sí? Alumnos que tal vez tienen 13 años, pero tienen todavía un comportamiento que no es tal vez acorde a la edad, ¿sí? Donde nosotros debemos guiar y acompañar con la ayuda de la familia, que siempre lo destacamos y lo vamos a mencionar hasta el cansancio, ¿sí? La familia tiene que acompañarnos en su formación, ¿sí? Eh, Muchas veces yo lo digo, me dicen, pero ¿por qué nosotros como papás tenemos que estar presentes? Fue una pregunta que me hicieron a mí en una pequeña reunión que hubo. ¿Cómo que el papá no va a estar presente acompañando a su hijo? En todo momento tienen que estar, ¿sí? Fue una pregunta tal vez nos dejado repensando, ¿sí? La familia, ya sea mamá, papá, hermanos, la persona que se haga cargo tiene que acompañarlo, ¿sí? Si no, se siente desprotegido, se siente solo, ¿sí? Y puede dar lugar a, bueno, a diferentes problemáticas que lo hemos mencionado también. Fíjense que acá decimos, los alumnos participan exclusivamente por igual. Acá no va a haber una diferencia, ni siquiera en el aula, ¿no? Ni siquiera por grupos, se arman grupos totalmente diversos, ¿sí? Podrían decirme ustedes, y bueno, está bien que sea un aula diversa, pero los grupos se dividen tal vez por edades, no. No, acá son totalmente diversos. Esa es la idea, ¿no? Que el alumno pueda aprender del otro, ¿no? Gran tema para manejar, ¿no? Alumno que es más grande tiene algunos conocimientos tal vez muy elevados o tal vez de la vida cotidiana, ¿no? Habrá que organizar en ese aspecto. En cuanto al orden y a la disciplina, que aquí están ustedes, ¿no? Decimos que tiene un marco liberal porque está bien, va a estar establecido por un régimen de asistencia, va a haber un preceptor, pero si el alumno desea rotar, no le gusta un taller, una materia, puede rotar continuamente. Lo veo como un poquito también desventajoso, ¿sí? No sé qué opinan ustedes. Sí considero que es fundamental la educación en valores desde un principio, siempre, ¿no? Desde edades muy pequeñas, dijimos, y se hace en todo momento, ¿sí? Aquí, para que el alumno pueda ir asumiendo sus responsabilidades desde muy pequeñito, ¿no? Y dándole sus respectivas libertades de acuerdo a lo que considere en este caso la familia.
¿sí? Nosotros no podemos disponer, lo dijimos, ¿no? Podemos dar pautas, pero también tenemos que considerar la opinión que tienen los padres, ¿sí? No podemos decidir libremente. Así, si en nuestro país tendríamos este tipo de concepción, tendríamos que repensarlo, ¿no? Invitar muchas veces a los padres a considerarlo, a analizarlo, eh, dar unas pautas, ¿cómo podríamos tomar un aula totalmente diversa? Yo creo que si se daría, lo primero, los padres saltarían y nos dirían, ¿cómo un aula diversa? Un aula donde mi hijo va a poder compartir con otras, con alumnos con otras edades. Seguro que va a dar para analizarlo y replantearlo, ¿sí? Todavía esta concepción no está en la, pero podemos ir pensándolo tal vez en algún momento, quién sabe, lo tengamos, ¿sí? No lo sé. Esperemos hasta el 2030 a ver qué modificaciones surgen, ¿sí? Nosotros seguimos todavía con el modelo, ¿no? O plan maestro, con las diferentes modalidades, trabajando a través de agrupamientos, trabajando a través de proyectos, con la incorporación, como les dije, de robótica, programación, electrónica, ¿sí? Materias totalmente necesarias, ¿sí? Para, bueno, para el desarrollo eh, de los alumnos, ¿no? Avanza el mundo, los alumnos también tienen que tener una visión y estar preparados para el mundo del trabajo, que siempre lo decimos, ¿sí? Yo considero que tal vez tenga la opinión de una docente de escuela técnica, que los alumnos tienen que tener un oficio, ¿sí? Desde muy pequeños ir aprendiendo un oficio, tal vez esa actividad muchas veces pueden ayudar a las familias, ¿sí? Desde muy pequeños. Considero, no sé, tal vez ustedes tengan una opinión tal vez distinta, ¿sí? Pero yo estoy fiel a la educación totalmente técnica, ¿sí? Bueno, miren, terminamos. No sé ni cómo pudimos terminar estas 5 concepciones. ¿Las recuerdan cuáles eran? Tradicional, ¿no? Era la primera. Teníamos después, si vamos por orden, constructivista, ¿se acuerdan que la hemos analizado? Vimos las ventajas que podría llegar a traerles, el rol que podrían llegar a tener ustedes como, bueno, sí como auxiliares docentes, consideramos que es favorable en todo momento, ¿no? Más allá de la concepción que esté, ya sea proyectiva, ya sea Samburi, ya sea la que estemos tratando, el rol del auxiliar siempre va a ser de acompañar al alumno, guiar, ¿sí? Recuerden que son 5. Estas preguntas pueden estar, ¿no? En el examen que vamos a tener el próximo viernes, ¿sí? Así no nos atrasamos. Si las recuerdan, ¿cuáles eran? Tradicional, conductivista, constructivista, proyectivo y Sanduri, ¿sí? Esas son las más importantes. Después, si va a evaluar educación, ¿no? Desde un concepto podríamos tomar características, podríamos tomar los tipos, ¿no? Que analizamos formal, no formal, ¿no? Y también hablábamos de una informal. Todos estos temas que ya los hemos analizado y lo hemos visto van a estar en ese examen. Pero nos queda hacer un viaje. Yo les propongo que hagamos un viaje ya nomás, analizando cómo fue creciendo, cómo se fue incorporando algunas leyes, ¿sí? Tal vez ustedes me dirían, ¿por qué si nosotros vamos a ser auxiliar docentes tenemos que aprender las leyes, ¿sí? De educación?
Va a ser para su formación, ese es el fin que tiene, ¿sí? Para que ustedes estén preparados y les puedan comentar tal vez a sus alumnos cómo fue evolucionando la educación, ¿sí? Sí consideramos que memoricen los protagonistas, como así también las fechas, la numeración, ¿no? Que tenga cada una de las leyes, ¿sí? En esta etapa, para poder rendirlas, ¿no? Y luego que ustedes las van a ir memorizando, ¿sí? Yo invito a que hagamos un viaje. Este viaje va a empezar hace muchísimos años, ¿sí? Fíjense, 1810, ¿sí? Y nos vamos a detener en 2017, ¿sí? Última modificación. Fíjense, hagamos esta primera parada, ¿sí? ¿Cómo era la educación en esa época? Vamos a tomar como un hecho importante, ¿no? Primera junta, primera junta de gobierno, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, la educación, ¿cómo habrá sido, no? Aquí seguro que si yo les consultara me dirían, y bueno, acá tomaríamos aspectos relacionados al orden religioso, seguro que sí, a los derechos civiles, ¿sí? Donde no todos tenían acceso a educación. Siempre lo dijimos, era un grupo reducido, ¿sí? De aquellos hijos o aquellas personas que tenían una posibilidad mayor, ¿sí? Sí vamos a destacar en este caso la presencia del Estado. Acá sí va a estar, ¿sí? En realidad siempre está presente, depende en ese caso si la escuela es privada o si es pública de gestión privada tal vez, ¿sí? Una semi-privada como sabemos decir, ¿sí? Donde hay una pequeña participación del Estado y después hay aportes de los particulares o de los papás en este caso. Si consideramos, fíjense, una otra fecha y un año importante que es 1853. Seguro que cuando hemos estudiado esta fecha fue tal vez inolvidable, ¿sí? ¿Qué sucedió en ese año? La sanción de la Constitución. Después tuvo una serie de modificaciones que ya las vamos a analizar también. Pero para nosotros, en la parte educativa, nos va a interesar este artículo, ¿sí? Recuérdenlo, ustedes ya saben para qué puede ser. El artículo 5 de la Constitución en este año ya se establecía una educación primaria, ¿sí? Pero también hablábamos de una educación media, pero si ustedes recuerdan, ya tuvimos este tipo de modalidad. Se extendía, ¿sí? Se extendía la primaria y hablábamos también de una especie de preparatoria, como fue en el primerito, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de uno séptimo, de un octavo, de un noveno. Bueno, en este caso es similar, ¿sí? Se extendía, pero ¿cuál era el fin? Que los alumnos puedan después lograr un mayor desarrollo educativo para seguir estudiando, ¿sí? Decían, y muchos autores hablan solamente de universidad. Nosotros vamos a decir también que hay otros tipos, ¿no? De educación, u otros tipos de establecimientos. No solo está la universidad, tenemos profesorados, institutos, ¿sí? Pero en esta época solo se hablaba de universidades, ¿sí? Miren los años, seguimos en 1800, pero nos detenemos en este caso en 1863. Un hecho muy importante para nuestro país, ¿sí? La creación de este colegio, un colegio nacional, que es y va a ser, ¿no? Muy reconocido, pero en esta época seguimos todavía con una elección o una decisión de solo recibir a determinado grupo de la sociedad, ¿no? Que tenía tal vez una posición, como decimos siempre, acomodada,
Por eso decimos que eran instituciones de élite, ¿no? No todos teníamos acceso a poder inscribirnos en este tipo de colegio, ¿sí? Hemos evolucionado, hoy en día se puede, ¿no? Inscribir en cualquier institución. Fíjense en este caso, ¿no? Hacemos un saltito, en este caso de 1863, nos vamos a 1868 y nos detenemos entre 1874. Vamos a tomar en este caso, sí, algunos protagonistas de esta época, no por tal vez por la parte política, nosotros no vamos a hablar en ese caso. Vamos a ver qué nos ha dejado este protagonista, ¿no? Que es Sarmiento, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de él, preferimos no tomar algunos aspectos, pero sí nosotros vamos a destacar gran desarrollo, ¿no? Educativo que hubo en esta época, ¿sí? Para aquellos que les agrada y que han estudiado, ¿no? Tal vez una tecnicatura en bibliotecas y archivos como era antes, o bibliotecología, que es ahora, esta ley es súper importante, ¿no? La ley 419 o 419, ¿sí? Esta también la vamos a memorizar, que es la ley de las bibliotecas populares. Consideramos la gran importancia que tienen. En esa época teníamos solo libros. Hoy en día están vigentes las bibliotecas, ¿no? Pero ya van teniendo otro tipo de formato. Ya tenemos libros o tenemos computadoras o tal vez acceso a tablet donde los alumnos tienen lecturas a través de audios, ¿sí? Vamos evolucionando. Pero destacamos esta ley, ¿sí? Recuérdenla. También para mejorar tal vez la educación se crea el Consejo de Educación que era en un principio. Hoy hablamos de ministerios de educación, pero comenzó con un consejo de educación. Agrupaba a los mejores docentes, ¿no? Sí se replanteaba y se trabajaba y se guiaba cómo podríamos lograr un mayor desarrollo educativo, ¿sí? Desde esa época. Después nos vamos a detener en otro año que es súper importante para nosotros y especialmente para nuestro país, ¿sí? Que es la creación del primer consejo pedagógico. Empezamos a escuchar esta palabra pedagogía, la importancia que tiene, ¿no? En este caso fue un consejo pedagógico sudamericano, ¿no? Varios países participaron y se reunieron en Buenos Aires y donde plantearon una serie de aspectos que surgieron y son de muchísima importancia. Destacamos algunos, fíjense. Yo creo que fue el mejor congreso o tal vez una reunión de varias personas importantes donde fijaron la obligatoriedad escolar. Hoy en día está presente también, ¿sí? Pero voy a destacar que ya se hablaba de una educación para adultos, ¿sí? Que se brindaba la posibilidad a aquellas personas que no lo pudieron hacer, pero que ya estaban trabajando en fábricas, donde hacían un trabajo, por supuesto, eh, muy eh, mucho esfuerzo, ¿no? Pero se estaba buscando una mayor formación de ellos, ¿sí? Entonces se inició una búsqueda. El lugar a donde se dirigieron primero fue hacia la fábrica, hacia los regimientos, ¿sí? Y en esta época yo considero muy importante también la creación de las escuelas que permiten, ¿no? Una formación técnica. Surgen las escuelas agropecuarias. No sé si ustedes tal vez estén de acuerdo conmigo la importancia que tiene, ¿sí? Acá en mi provincia tenemos varias y muchos alumnos reciben una gran formación, un oficio para su vida, ¿no? Después
ellos decidirán si quieren continuar estudios tal vez universitarios o no. Considero muy importante, fíjense, hablábamos allá hace muchísimos años, donde nosotros destacamos en una concepción tradicional y decíamos los castigos que estaban presentes, ¿no? Estaban los punteros, lo hemos mencionado, en este caso desaparecieron. En este consejo se dijo, no, se acabaron todo tipo de castigos físicos, ¿sí? Y sí surgieron y dio de gran importancia la obligatoriedad de las vacunas, ¿no? Nos hace recordar una época que hemos vivido y que fue muy difícil, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Que fue la pandemia, y ahí surgieron también la obligatoriedad de las vacunas. Hoy lo consideramos, ¿no? Para inscribir a los alumnos está el calendario y se exige todas las vacunas de COVID y las que están acordes a la edad que está transitando el alumno, ¿sí? Otra ley que es súper importante que la mencionemos, nosotros mencionamos 1420 o 1420, es exactamente lo mismo, ¿sí? Esta ley, ¿a qué se refería? Habla nuevamente de la educación primaria y destaca tres características, yo considero muy importantes, ¿sí? Obligatorias, tiene que ser. Gratuita, hay muchas veces cuando yo digo este tema dice gratuita, pero me preguntaron, ¿y la cooperadora que uno abona? Es un bono contribución, ¿sí? Allí cada papá tomará su determinación si está en condiciones de hacer ese pago o no, pero sigue siendo gratuita. Destacamos laica, ¿no? No sé si ustedes conocen qué significa esta palabra, ¿no? Que en las instituciones pueden, se puede recibir a todo tipo de alumno que tenga diferentes cultos, ¿sí? Ya sea, puede ser católico, puede ser tal vez testigo de Jehová, puede ser tal vez budista, puede ser tal vez judío, todos van a ser recibidos, ¿sí? Ya quedan en los papás luego elegir, ¿sí? Si así estuviesen colegios propios para su religión. Pero las escuelas deben recibir. No, no podemos rechazar a ningún tipo de alumno, ¿sí? A ningún tipo de alumno que tenga un culto diferente. Sí considero y que se tiene que dar es la formación para los maestros y para los profes, que sería la capacitación continua, ¿sí? Miren los años, estamos hablando de 1882. Hoy en día, una de las modificaciones que se dio, que no es, eh, destacamos que no es, uy, qué cambio que hubo, ¿no? Pero se va a exigir que los docentes cada 5 años puedan revalidar, ¿no? Los conocimientos que ellos tienen, ¿sí? ¿Y cómo se va a lograr eso? A través de la capacitación continua que debemos tener todos los docentes y ustedes también, ¿sí? En diferentes capacitaciones que puedan realizar, ¿sí? Yo considero que una muy importante es el lenguaje de señas, ¿sí? Es fundamental para nuestro ámbito por si tenemos alumnos que sean sordomudos, ¿sí? Y que nosotros podamos lograr tal vez este diálogo, ¿sí? Es una muy buena capacitación para hacerla. Y también destacamos en este caso cómo eran los contenidos que debíamos estudiar, ¿sí? Todos debían estar relacionados con la experiencia. El alumno debía palpar, debía observar, debía ver cómo sucede cada, tal vez un experimento, ¿no? Debían realizarlo. Hoy en día, a través de los proyectos, sigue siendo de la misma manera, ¿no? Sacamos al alumno del aula, ¿no?
vamos a otros lugares, vamos a conocer y que ellos tengan una experiencia y les quede fijado en su mente, ¿sí? Y que puedan analizar, puedan ver, puedan tocar, ¿sí? Es muy bueno cuando hacemos este tipo de educación. Sí vamos a destacar también la importancia que tiene la pedagogía, ¿sí? Nosotros si podemos y tenemos tiempo, vamos a ver, yo les voy a contar algunos aspectos súper importantes, tanto para el docente, que es fundamental, y para ustedes auxiliares también tiene que ser, ¿no? La importancia que tiene, ¿no? De cómo nosotros podríamos llegar a los alumnos, sería la razón que tiene, ¿sí? Lo podemos hacer, hay algunas metodologías, algunas estrategias, ¿sí? Que nosotros nos formamos y que eso se las voy a comentar, ¿sí? Vamos a ver si llegamos a verlas allá una vez que hayamos conocido todas las funciones que ustedes cumplen, las tres que tenemos que analizar. Fíjense aquí, hacemos o nos detenemos en 1885. Ley importante para memorizarla también. Es la 1545 o 1545, como les sea más fácil recordarla. Capaz que por el nombre puede ser mucho más recordada, es la ley Avellaneda, ¿sí? Es un gran protagonista en este caso. ¿Qué pasó aquí? ¿No? Fue un suceso muy importante y que en algún momento se tenía que llevar adelante también en este tiempo, ¿no? Fíjense, se otorga gobierno propio a las universidades. Ellas iban a manejarse de manera, independiente, sería la palabra correcta. Y también destacamos una universidad que es muy importante, que es la de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Muchos profesionales salieron de esta universidad, ¿sí? Ambas en esta época, en 1885, ya tenían gobierno propio, ¿sí? Después tenemos otra ley, también recuérdenla, 2737. Son re fáciles, ¿no? Tienen numeración que es fácil de recordarla. Pero en este caso, fíjense que vamos a hablar de Carlos Pellegrini, ¿sí? Él fue una persona que tuvo una visión muy amplia, ¿sí? Él consideraba muy oportuno seguir luchando, ¿no? Contra el analfabetismo, ¿sí? Lo seguimos haciendo actualmente, se sigue trabajando, se sigue buscando a las personas que sigan sus estudios. Hay muchísimas posibilidades de hacerlo hoy en día, ¿sí? Yo considero también muy importante la formación técnica en este caso. Dije recién la importancia que tiene, ¿no? Nuestros alumnos salen del colegio con un oficio, ¿sí? Que les permite empezar a trabajar o tal vez tener una mayor formación en ese caso para cuando se quieran inscribir en las universidades o tal vez quieran seguir algún profesorado, ¿sí? Tienen una mayor formación o hacerlo de manera paralela, hacer su oficio y seguir estudiando, ¿sí? Destacamos el aporte que nos hizo Carlos Pellegrini en ese caso, ¿sí? Vamos a seguir, avanzamos un poquito más, ¿sí? Porque todavía estamos hablando, fíjense, en 1800, vamos a hacer un saltito, ¿sí? Nos vamos a detener entre 1904 y 1905. Hay otra ley, ¿no? Importante que la memoricemos, la ley Lainez, ¿sí? En este caso, no hay algún aspecto importante para destacarlo o que sea nuevo. Él decidió que nosotros sí debíamos trabajar y continuar con lo establecido en la ley 1420. Si lo recuerdan, era educación
gratuita, laica y obligatoria, y que tiene que seguir siendo, ¿sí? En esta época ya se daba, en la actualidad más todavía. Fíjense acá, nos vamos a detener en 1916, ¿sí? La ley Sáenz Peña. También es muy conocida esta ley, donde nosotros hablamos de la importancia que tiene la educación primaria, ¿sí? Es básica, ¿sí? Donde nuestros alumnos deben recibir los mayores contenidos para luego, cuando lleguen a un secundario, puedan tener una muy buena formación, ya sea en lectura, que nosotros actualmente estamos bastante mal, ¿no? Comprensión lectora, estamos fallando en diferentes pruebas, ¿sí? Evaluaciones. Hemos observado que hay que replantear, algo no estamos haciendo bien, ¿sí? Varios años que nuestro país, nuestros alumnos no leen, ¿sí? No saben analizar un texto, no saben encontrar la idea principal que es tan básico para estudiar, ¿sí? Uno con una idea principal luego puede ir eh, armando, ¿no? Y no es tan necesario estudiar todo de memoria, no. Dijimos que no es la modalidad, no es la forma, porque nos olvidamos. Pasan 2, 3 días y me olvidé de aquello que estudié. En cambio, si yo tengo una idea principal y puedo ir armando, incorporando palabras que se relacionen, conceptos, ¿no? Es mucho mejor. Hay que trabajarlo, ¿no? Ustedes pueden impulsarnos y ayudarnos en este aspecto. Miren acá, vamos a 1946, ¿sí? Vamos a destacar los aportes que hizo en este caso Perón, ¿sí? No en esta parte política, lo vuelvo a destacar, no, nosotros vamos a la parte educativa, ¿sí? Sí, ellos siguen y consideran la importancia que tiene la educación primaria, técnica, y consideramos que es fundamental una mayor formación en la primaria para que los alumnos elijan una educación técnica para su secundario, ¿sí? Desde la primaria es importante que se impulse, ¿sí? El trabajo a través de los oficios, ¿sí? Destacar la importancia. En este caso y en estos años ya se lo analizaba. Sí, fíjense, destaco la importancia que tiene que las universidades sigan siendo gratuitas, ¿no? Que los alumnos puedan recibir sus estudios sin tener que abonar aranceles, tal vez que sean muy elevados. Un bono contribución, lo consideramos favorable, ¿sí? Para aquellos que lo puedan hacer, ¿sí? Eso también. Sí destacamos nuevamente la educación, decimos nosotros que tiene que ser un derecho, ¿no? Social y esencial. Eso siempre lo vamos a mencionar, ¿sí? No importa el gobierno que esté, nosotros siempre vamos a defender la educación, ¿sí? Hablar de política no nos interesa, ¿no? Vamos a aquellos aportes que nos fueron realizando cada uno de los protagonistas. En 1973, 1974, bueno, cada uno debe recordar una época no muy buena que hemos vivido como país, ¿sí? Pero en esta época, fíjense que la educación debía manejarse de otra manera, ¿no? Los contenidos en este caso ya estaban otorgados, eran totalmente conservadores, no podíamos incorporar tal vez algún aspecto, alguna opinión personal, no, ya estaban establecidos, ¿sí? Época que preferimos tal vez no olvidarla, recordarla, ¿sí? En cuanto a educación,
destacamos esa fecha, ¿sí? Que tenemos que contarles también a nuestros alumnos qué ha sucedido, ¿sí? Para que ellos conozcan eh, ese, esos acontecimientos, ¿sí? Que lo vemos, ¿no? Hasta tenemos un día que es feriado, ¿no? Donde los alumnos trabajan actualmente con diferentes temáticas, contándole lo sucedido. Hacemos un salto, ¿sí? Nos detenemos en 1983. Acá tenemos un gran paso, ¿no? Después de años tal vez complicados que hemos vivido, retornamos a la democracia en este caso, ¿sí? Sí decimos que vamos a educar, por supuesto, a través de este modo, ¿no? Sí destacamos la importancia de los centros de estudiantes, ¿sí? Que no solo tienen que estar presentes en la universidad, ¿no? Sino también desde el secundario, ¿sí? Donde los alumnos ya van teniendo y van haciendo sus aportes y van participando y van conociendo este mundo, porque ellos actualmente ya votan, ¿sí? Entonces, tiene que haber y tienen que estar constituidos los centros de estudiantes, ¿sí? Donde ya pueden ver cómo actúa, cómo debería, ¿no? Trabajar cada uno de los protagonistas de esos centros. Los consideramos favorables, ¿sí? Esa es mi opinión. Donde yo trabajo tenemos un centro de estudiantes y los alumnos hacen mensualmente sus aportes, ¿sí? Que es muy favorable. Vamos a ir a esta época, ¿no? Tal vez la recuerdan en 1990, ¿sí? Tal vez ustedes, varios salieron con este título, con este tipo de formación, ¿sí? Las deben recordar, ¿no? En esta época tenemos la presidencia de Menem, de Carlos Saúl Menem. Nosotros vamos a destacar la parte educativa, ¿sí? En 1993 surge la ley federal, ¿sí? Que acá varios lo mencionan como muy favorable, otros consideran que no. Era una ley y una modalidad que se trajo de España y la queríamos incorporar aquí en nuestro país, ¿sí? Donde hablábamos de una educación inicial, sí, desde muy pequeñitos, ¿sí? Desde los 3 años hasta los 5, que hoy en día ya se da, ¿sí? En un principio fue decisión de los papás si ellos querían enviar a sus hijos tan pequeños, ¿sí? Otros dijeron que no, otros estaban a favor, ¿sí? Hablamos de una educación general básica donde se extendía, ¿no? Hablábamos de los primeritos, pequeñitos nuestros alumnos ya estaban en el secundario, ¿sí? Hubo una gran extensión, ¿sí? Una época tal vez favorable para aquellos que la consideran, ¿sí? Sí, fíjense, la educación general básica tenía una extensión de 9 años, ¿sí? Los alumnos ya estaban insertos desde un séptimo, un octavo y un noveno año, ¿sí? Y luego ya pasaban bueno, a continuar la secundaria sería en ese caso, ¿sí? Fue una ley que, si nos ponemos a analizar y a profundizar, bueno, podemos destacar aspectos favorables. Acá sí, si lo recuerdan, la educación estaba dividida, ¿no? En ciclos, ¿sí? Hablamos de un primer ciclo, de un segundo, de un tercero, ¿no? Si lo recuerdan. Capaz, cuando hablamos de este tema me dicen, sí, profe, yo en esa época me he educado, ¿sí? Bueno, pueden destacar ustedes y sacar sus propias conclusiones si fue favorable o no. Vamos a ir a una época muy importante y tal vez no la olvidemos, ¿no? Que fue en 1994, ¿sí?
que fue en este caso un nuevo cambio, ¿sí?, de nuestra Constitución, un hecho bastante importante, capaz que lo recuerden, una pequeña reforma, ¿sí?, donde nosotros acá vamos a destacar que la educación iba a ser considerada, ¿sí?, un espacio esencial. Ya se hablaba en esa época, ¿sí? Y atañe mucho a nosotros, ¿no? Esta palabra, la escuela iba a ser considerada un lugar de contención social. Ahí están ustedes, están todos los actores, digo yo, todos los que trabajamos en educación, lograr esa contención, ¿sí? Ese cuidado que nosotros hacemos de cada uno de los jóvenes, ¿sí? Ahí queda muchas veces el compromiso, podemos decir, ¿sí? Que tengamos, depende, ¿no? No todos tienen la misma predisposición, pero lo vamos a destacar, ¿sí? Háganlo. Si ustedes pueden comprometerse a ayudar a los alumnos, es una experiencia muy, muy importante. Queda marcado para nosotros y para ellos mucho más todavía. El preceptor me ayudó, el preceptor estuvo presente, ¿sí? Quedan marcados. Pasan años y ellos se acuerdan de ustedes. Miren acá, llegamos ya a los años 2000, ¿no? 2006. En esta época, vamos a hablar de la presidencia de Néstor Kirchner. Para nosotros, en la parte educativa, vamos a destacar la ley que nos va a regir en cuanto a educación, ¿sí? Esta ley no nos podemos olvidar. El número 26.206. La debemos aprender de memoria, ¿sí? Luego vamos a poder ver cómo esta ley nos habla de los niveles, de las modalidades, ¿sí? Luego las vamos a analizar también. Pero fíjense los objetivos que tenía y que tiene esta ley, ¿no? Asegurar la educación de calidad. Bueno, acá necesitamos capacitación, formación de los docentes. Igualdad de oportunidades para todos, ¿sí? Acá no hacemos distinción. Todos deberían acceder a educación. Sin desequilibrios regionales, todo el país debía y debe tener las mismas posibilidades, ¿sí? Tal vez, hablando de tecnología, en esta época es necesario que todos los rincones, tal vez muy lejanos de nuestro país, también tengan esta posibilidad de una muy buena formación. Estas palabras son fundamentales, fíjense, promover, fortalecer, garantizar educación a las personas que tal vez no tienen una situación tal vez media, ¿no?, buena, ¿no?, pero que ellos tienen muchas ganas de estudiar. Entonces la escuela tiene que salir, dar posibilidades a que todos puedan formarse, ¿sí? También hablamos en este caso, fíjense, de todas las personas que viven en las zonas rurales, en el campo, que tengan la posibilidad de recibir educación, que los busquemos, los traigamos, les demos todas las posibilidades y oportunidades. Esta ley también ha incorporado a las personas con otras capacidades, ¿sí? No fueron muchos los colegios que iniciaron este camino porque significaba en un primer momento un gran cambio, ¿no? Incorporar a las aulas alumnos que tengan una capacidad diferente y cómo trabajamos. Hoy en día ha pasado muchos años y podemos observar que lo podemos hacer. Necesitamos un acompañamiento nada más, tal vez los alumnos con una pequeña adaptación de una planificación, contenidos, forma de dar clases, forma de dirigirnos, le podemos dar una posibilidad a que ellos estén presentes, ¿no?, en las escuelas que decimos, yo siempre digo, normales, ¿sí? Esa palabra, normales, ¿sí? Trae para comentario.
pero no lo vamos a comentar tanto. Ustedes saquen sus propias conclusiones y van a ver que sí, sí se da, es posible, ¿sí? Solo creo que es un poquito de compromiso, ¿sí? Acompañamiento, empatía también, ¿no? Considerando algunos valores. Vamos a ir a este año, 2017. Consideramos que es una época importante porque este presidente hablaba de hacer una modernización, decía, de educación, ¿no? Que es Mauricio Macri. A través de él, y por supuesto de los ministerios, surgieron las nuevas formas de educar, ¿sí? Donde yo recién les mencioné, los proyectos, los alumnos salen del aula, incorporación de materias fundamentales, ¿sí? Para el futuro, pensando en el futuro de nuestros alumnos, ¿sí? La forma de enseñar también es distinta, incorporando lentamente la internet, ¿no? Tal vez incorporando las computadoras, los kits de robótica, ¿sí? Aprendiendo programación, haciendo las clases tal vez más dinámicas, incorporando una herramienta, algún dispositivo, ¿no? Fue una época que también se vio oscurecida, ¿no? Porque estábamos en plena auge y tuvimos un acontecimiento que no fue muy, no, en realidad no fue bueno ni para nuestro país ni para todo el mundo, ¿no? Que fue la pandemia. Entonces, muchos de estos aspectos y objetivos que querían llevarse adelante se fueron relegando, ¿sí? Pero fíjense que tenemos un objetivo tal vez hasta el 2030, ¿sí? Ellos hablan de que se garantice la educación de calidad. Y hablábamos ya de innovación de aprendizaje. Sí, lentamente dependerá las disponibilidades que tengan, ¿no? Las provincias donde ustedes viven, vamos a lograr esa innovación en el aprendizaje, ¿sí? Pero no nos tenemos que olvidar de la lectura, ¿sí? Podemos tener muchísimas herramientas tecnológicas que nos hacen nuestro trabajo mucho más rápido, tal vez con imágenes, pero no nos olvidemos de la lectura, que a través de la lectura nuestros alumnos van a tener una buena ortografía, ¿sí? Una buena escritura, es fundamental, ¿sí? Son muy buenos todos los celulares tal vez, las computadoras, pero tiene que y seguir, y ustedes impulsar y ayudarnos a seguir que nuestros alumnos lean, lean y lean, ¿sí? Que puedan formar sus propios aprendizajes, también lo pueden hacer. Hay un objetivo que se está esperando, ¿no? Fíjense, es para el 2026. Es reducir en un 70% o poder disminuir el abandono de los alumnos, ¿sí? A sus estudios secundarios. Hoy en día hay muchísimas posibilidades, ¿no? Surgieron los planes fines, tenemos las escuelas de noche que tienen tal vez otra forma de trabajo, ¿sí? Se reducen algunos años, se incorporan o se agregan o se hace una unificación de 2 años en uno, ¿sí? Dando todas las posibilidades a que los alumnos y los jóvenes que por alguna razón no lo pudieron hacer o personas adultas no pudieron realizar sus estudios, lo hagan, ¿sí? Si alguno de ustedes no tiene tal vez el secundario todavía, háganlo, es fundamental, ¿sí? Y si ustedes conocen a personas que todavía no pudieron finalizarlo, cuéntenle, ¿sí? Que es totalmente necesario. Una, para conseguir trabajo, otra para tener una mayor formación,
Y en el caso que sean papás, dar el ejemplo, ¿no? A sus hijos. Yo pude estudiar de grande, vos podés hacerlo, ¿sí? También es oportuno hacerlo. Después hay una serie de objetivos que estaban planteados para eh, a la vuelta de la pandemia, ¿no? Y que era lograr hasta el 2026 una extensión de la jornada, ¿no? Educativa. Algunos lugares sí se hicieron porque cuando fue la pandemia, hubo una reducción, ¿se acuerdan? De la carga horaria, ¿no? No íbamos todas las semanas, aparecieron las burbujas, ¿no? Burbuja A iba una semana, burbuja B otra, teníamos días, ¿sí? Entonces, aquí dio lugar a que se extienda la jornada. Hablábamos de las 2 horas, donde íbamos a incorporar materias totalmente fundamentales, ¿no? Como matemática, lengua, para que fueran las materias o los espacios curriculares que fueron muy difícil en esta época llevarlos adelante. Sí se habla, como yo siempre les digo, de la escuela sale del aula también, ¿no? Llevar a nuestros alumnos a hacer un recorrido por museos, por empresas, por parques, ¿sí? Parques donde tenemos alguna actividad, tal vez que se dedican a producir, ¿sí? Para que ellos puedan ver la realidad, ¿sí? Que no solo la educación se puede dar dentro de un aula, sino también afuera, ¿no? Podemos seguir educando, ¿sí? De la misma manera. Y en este caso sería con la compañía de ustedes, si así se pudiese, ¿no? El auxiliar docente debe estar presente también. Después tenemos una serie de situaciones que hablamos de evaluaciones educativas. Bueno, ¿qué palabra? Evaluaciones educativas. Yo dije recién, no estamos muy bien. Cada vez que hacemos diferentes evaluaciones en nuestro país, bueno, ¿no? Tenemos unos valores muy bajitos. Hay que impulsar, hay que seguir trabajando, ¿sí? Pero en este caso se habla de una mayor formación para docentes y también hablamos de la carrera de los directivos, ¿no? Que ellos también se capaciten para que puedan traer todo aquello que es nuevo y nosotros podamos llevarlo adelante, ¿sí? Vamos a ver, ¿no? Yo creo que normalmente los directivos se capacitan, ¿sí? Para estar al frente ante un colegio, ¿no? Sí lo hacen, ¿sí? Ahora faltaría otro aspecto, que es que los docentes se capaciten. Después había, ¿no? Se planteó y pasó el tiempo, ¿no? Que fue para el 2021. Imagínense, pasó ya un tiempo, ¿no? Que era eh, incorporar desde el 2021 un sistema que se llama CINIDE, ¿sí? Es un sistema de información educativa nominal, ¿sí? Esto significa CINIDE, que permite que todos los niveles estén incorporados en este sistema. Nosotros lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos secretario escolar, secretario de oficina, yo les voy a comentar y vamos a ver cómo se trabaja con este sistema. La idea es dejar de utilizar el formato papel y pasar a utilizar este sistema, ¿sí? Que ustedes van a poder cargar las asistencias, ¿sí? Y van a tener un contacto directo con un organismo que es el ANSES, ¿sí? Es el ANSES quien les otorga a muchos de nuestros alumnos la posibilidad de que ellos reciban las becas Progresar, ¿sí?
Bueno, pero para eso deben ser alumnos regulares, o sea, asistir de manera constante al colegio, constante todos los días, o si surge algún acontecimiento con un comprobante que podamos decir, bueno, el alumno estuvo enfermo, el alumno tiene que asistir a algún lugar, ¿sí? Pero que el alumno tenga su asistencia regular, ¿sí? Eso lo vemos también dentro de unos días o unas clases. En esta época, fíjense, 2018, la idea era que todos los colegios tengan internet. Se está dando, se dio, ¿sí? Surgieron algunos sistemas que eran, no sé si ustedes lo conocen, que era Conectar Igualdad, donde se empezó a entregar computadoras en esta época también, ¿no? A los alumnos, donde incorporaban conocimientos adecuados a la edad, ¿sí? Pero bueno, hay muchos que esas computadoras les dieron otros usos, ¿sí? Bueno, ahí en este aspecto hay que trabajarlo, ¿no? Esas computadoras deben volver a estar presentes, hasta celulares se han entregado, ¿sí? Para lograr, por supuesto, un mayor desarrollo, que los alumnos puedan tener un mayor acceso y una igualdad, decíamos, ¿no? Vamos a ver, yo considero que la incorporación de las herramientas tecnológicas es importante. Hay que saber darle un muy buen uso, nada más, ¿sí? Pero queda para que ustedes lo analicen, como digo siempre, porque yo puedo dar mi visión y ustedes pueden tener tal vez otra, ¿sí? Pero no lo sé, no lo sé. Me gustaría si quisieran compartir, ¿no? Alguna opinión en cuanto a lo visto, ¿no? Si tal vez están de acuerdo o han observado en sus provincias la incorporación tal vez del CINIDE, si lo conocían o tal vez no, ¿no? ¿Qué es el reemplazo del registro de asistencia? ¿Sí? Que nosotros lo vamos a hacer, pero que después ustedes van a trabajar de manera conjunta utilizando el registro y pasando esos datos al CINIDE, ¿sí? A este sistema informático que integra nivel inicial, primario, secundario y un terciario también se está hablando, ¿sí? Todos incorporados en ese sistema, ¿sí? Donde pueden ustedes observar alumnos que están en riesgo, ¿no? Educativo, ayudarlos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que el alumno no abandone el colegio? Tener en cuenta la cantidad de inasistencias, ¿sí? Más que todo por las becas que podrían recibir. En ese caso, muchas veces nos mencionan, ¿sí? Ese es como un motivador que tienen los alumnos para asistir al colegio, ¿sí? Bueno, miren, hicimos lo posible de poder ver historia, ¿sí? Que es un tema importante. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando estudiamos, es una materia y que hoy tenemos muchísimos acontecimientos y protagonistas para estudiar. Yo hice una mirada muy, muy rápida de aquellas leyes que consideramos que son importantes para que ustedes las manejen, ¿sí? Y las conozcan y les sirva para su trabajo, bueno, en un futuro, ¿sí? Nos organizamos. ¿Cómo vamos a hacer? Estos temas yo se los voy a dejar, ¿sí? El Power se los dejo para que ustedes lo puedan leer, repasar, ¿sí? Y el próximo viernes, rendir, ¿sí? Educación, que lo analizamos con las 5 concepciones, más historia, ¿sí? Y a la vuelta tenemos que ver Ley 26.206, niveles y modalidades, ¿sí? Y a ver, creo que ahí
Voy a ver si puedo ingresar al campo. Esperen un poquito. Y después ya abandonamos todos los aspectos, ¿no?, relacionados a educación y empezamos módulo 3, que es el más fuerte, es el de auxiliar docente. Módulo 3 es el más importante, ¿sí? Eso lo vamos a iniciar cuando volvamos, ¿sí? Después de haber rendido el módulo 2, pero les va a quedar a ustedes pendiente, ¿sí? O sea, que cuando nosotros avancemos la próxima clase con niveles y modalidades, seguro que lo vamos a rendir un día sábado, ¿sí? Nuevamente, para cuando volvamos, seguir, ¿sí? Tratar de ir módulo visto, módulo que vamos rindiendo, ¿sí? Así, porque es bastante extenso el módulo 3, es bastante larguito, es el más fuerte para ustedes, ¿sí? Para luego pasar a ver las 3 funciones: administrativa, disciplinar y la de acompañamiento pedagógico, social. Nos queda ver secretario de oficina, secretario jerárquico. Hoy tenemos muchos temas, muchos más para conocer, ¿sí? Y estudiar. Pero ustedes ya saben, viernes 2 de mayo, ustedes rinden, ¿sí? Yo lo voy a dejar colocado en el grupo para que los que no están presentes hoy puedan rendir. Sí va a haber un recuperatorio, como siempre, rendimos eh, el fundamental, digamos, y luego ustedes, ya sea porque no pudieron hacerlo, recuperamos, ¿sí? Eso siempre nos vamos a manejar de la misma manera, ¿sí? Consultas que quieran hacerme, a ver, díganme o escríbanlo si no se animan a mencionarlo. A ver, díganme. Ahí tenemos a Eliana que se retiró, no hay ningún problema, ¿sí? A ver, díganme. ¿O estamos bien? A ver, yo los escucho. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? A ver. ¿No? ¿Nadie? ¿Están todos seguros? ¿Sí? Bueno, entonces, yo les voy a dejar habilitado estos temas para que ustedes ahora puedan estudiarlos, analizarlos, ¿sí? Y el día miércoles a la tarde, yo les voy a volver a mencionar en el grupo que el día viernes ustedes van a rendir, ¿sí? Eh, ¿Tenemos que hacer algún otro trabajo? Sí, va a tener, sí, tiene acá, a ver, déjenme que lo habilito ya, sí, ya que estamos. Estoy en el campo, lo dejé abierto a la plataforma y les digo, esperen un ratito, ahí vamos. Tenemos, ahí lo habilitamos, siempre va a haber un pequeño trabajito para que ustedes cuando rindan les sea mucho más fácil, ¿sí? Entonces, a ver, dejo habilitado el chat. Ahora, ahí, esperen un ratito. Acá está. Historia, se los dejo habilitado. Ya están las concepciones. Tiene un práctico de educación. Les dejo la clase de historia. Les dejo un pequeñito trabajito también para que lo realicen, trabajo práctico de historia, ahí, ahí lo van a poder ver, y hasta ahí nomás, ¿sí? Porque después a la vuelta tenemos que ver la ley 26.206, niveles y modalidades, estructura del sistema educativo sería, ¿sí? Eso lo dejamos para después, a la vuelta, ¿sí? Ahí está, ahí respondí creo, ¿eh? Díganme, ¿sí? Y la próxima semanita ustedes puedan rendir con normalidad, sin ningún problema. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra consulta o no?
A ver, yo los escucho. Nada, ¿estamos bien, Nancy? ¿Sí? Bueno, entonces los dejo. ¿Por qué nos pasamos? Uy, nos pasamos, son las 7:20, pero no importa, era necesario terminar, ¿no? Porque venimos un poquito no atrasados, pero hoy estamos bien, nos equiparamos y más que todo que ustedes puedan ir evaluando, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Qué aspectos tal vez yo tenga que repasar un poquito más, ¿no? Para el final, ¿sí? Y es muy bueno hacer un balance sería. Los dejo, ¿sí? Que tengan, bueno, un lindo fin de semana, un buen día del trabajador también, ¿sí? El estudiante también tiene que festejar, ¿no? Su día. El estudio es un trabajo, lo que implica, ¿no? Desde el momento de tomar la decisión de estudiar y proponérselo todos los días hacerlo, es un trabajo, ¿sí? Así que lo disfruten y el viernes vamos a hacer honor y vamos a rendir, ¿sí? Así no perdemos. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí Nancy me dijo que sí hace un ratito. Ahí me dice María José también, ¿sí? Bueno, ahí me dice Sofía, buenísimo, ¿no? Que ahí está Micaela también, Belén, buenísimo, ¿sí? Entonces, nos vemos el día, uy, a ver, ¿cuándo nos volvemos a ver? Nos volvemos a ver el día 9 de mayo, ¿sí? Para avanzar con Ley 26.206. Estructura, niveles y modalidades, que sería estructura del sistema educativo. Ahí estamos, María José. Igualmente para ustedes, ¿no? Que disfruten y nos vemos el 9 de mayo, ¿sí? Nos vemos. Dale, dale, Belén. Muy bien. Dejo habilitado, tienen todo para hacer ustedes. Miércoles les aviso. ¿Estamos? Bueno, nos vemos. Que estén muy bien y muchísimas gracias, ¿sí? Nos vemos. Que estén bien.